Bienvenida, hermosa mujer, a este espacio para la reflexión femenina. En este espacio nos damos un momento para reflexionar, para hablar, para debatir sobre ciertas cuestiones, costumbres, mandatos femeninos dentro de la sociedad actual que son necesarias de replantear, de repreguntar para comenzar a sentirnos más cómodas con nosotras mismas y a mostrarnos más auténticas. Mi nombre es Lina, soy terapeuta holística y a través de mi espacio Lina Terapias acompaño a mujeres a través de su sanación femenina. Antes de comenzar me gustaría recordarte que podés seguir mi contenido a través del Instagram Lina Terapias con doble E o bien suscribirte al canal para poder recibir más videos como este. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar de un tema que es sumamente importante para la situación actual que estamos viviendo y tiene que ver con la coherencia. La coherencia no es un tema que solamente atraviese al género femenino, sino más bien que es un tema que atraviesa a la humanidad toda. Vivimos en un mundo que es sumamente dual, donde hay variedad de creencias y donde estas creencias son muchas veces violentas entre sí. Vivimos en un mundo que es tan dual, donde hay demasiadas creencias y a veces hay pocas acciones en coherencia con esas creencias. Entonces, de repente, tal vez el humano no comprende cómo es llevar a cabo la coherencia entre lo que creo y lo que hago. O bien resulta difícil, o bien se hace un camino largo hasta descubrirlo. Por supuesto, lo que habría que preguntarnos es ¿por qué tenemos miedo a ser coherentes? A accionar según mi creencia, según lo que yo siento que es real, según lo que yo siento que alimenta mi alma. ¿Por qué tengo miedo de tomar decisiones y acciones en base a ello? Esa sería la pregunta inicial. Y la mayoría de esas respuestas tiene que ver con el miedo a la muerte. Un miedo a la muerte simbólica. El miedo a la muerte no solo se representa a una muerte física, sino más bien a la muerte de un vínculo, a la muerte de una forma de ser, a la muerte de vivir en un territorio. 1.000.000 de muertes pueden existir dentro de la mente de una persona. Pero ese es el principal miedo que aparece cuando una persona debe decidir ser coherente al momento de poner sobre la mesa sus creencias y el malestar que está viviendo. Y acá no podemos echarle la culpa a otras personas. Acá debemos ser conscientes de cómo ese miedo está afectando mi presente. Entonces, acá es necesario también comprender que sí, en el género femenino, además del miedo a ser coherentes, nos aparece una sensación muy común que es la culpa. Pongamos un ejemplo. Una mujer durante su vida observó situaciones violentas a su alrededor. Y dijo, bueno, esto lo voy a señalar, esto me voy a alejar, esto voy a luchar en contra de la violencia pacíficamente, voy a buscar espacios de calma, pero de repente siempre elige personas para vincularse sexoafectivamente que terminan siendo violentas con ella, ya sea a través del gosteo, de la indiferencia o bien de la forma de vincularse o de tratarla. Entonces, en ese aspecto de su vida está siendo incoherente y eso la daña. Y esa mujer sabe que en ese lugarcito está siendo incoherente y lo que le duele no es solo esa relación o lo que la persona haga, es ella verse en este lugar de imposibilidad, que no es real. Lo que sucede es que figura el miedo. Si esta persona dijera, bueno, yo sé que tengo que alejarme, terminar esta relación e irme, buscar ayuda, o bien simplemente
terminarlo o explicarlo o no, como cada persona quiera terminar esa relación. Pero le genera el miedo de no verlo más, de quedarse sola. Le generan las preguntas de si está bien o si está mal, pero al mismo tiempo le genera culpa. Culpa de lo que la otra persona va a sentir cuando ella vaya a explicarle. Culpa que la persona se sienta ofendida. Culpa que la persona tome personal esta violencia que ella siente cuando es real. Entonces hay una mezcla de sentimientos en donde la mujer tal vez comienza a ponerse en un segundo plano. Y acá es importante que la mujer recuerde, despierte su confianza en lo que ella cree y todas las veces que ella fue coherente en su vida. Entonces, para esto, en relación a la coherencia, a mí me parece sumamente importante observar, primero, si estamos siendo coherentes en nuestro núcleo familiar. Creo y sostengo que cuando una persona es coherente con sus creencias dentro de su núcleo familiar, luego se le hace más sencillo y genuino, sobre todo genuino, ser coherente en los otros ambientes, porque el núcleo familiar es el ámbito más difícil de experimentación de cualquier ser humano. Es el ámbito de aprendizaje más eterno que tenemos durante nuestra existencia, nuestro linaje, en donde realmente allí salen nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, si una persona es coherente allí, en ese núcleo, entonces, en el momento en que tenga que exponer esa coherencia de afuera, le va a costar, pero va a recordar que lo logró. Y aquí voy a poner un ejemplo muy banal, pero quiero que lo lleves a tu situación. Supongamos que voy a traer como ejemplo una mujer, ya que estamos hablando de la sanación femenina. Supongamos que una mujer de más de 25 años se reúne con distintos amigos, amigas, personas y siempre cuenta que es muy rebelde o bien quiere mostrar esta imagen, que fuma desde pequeña, que de su vida hace lo que quiere, que le molestan las personas que no se pueden exponer y mostrar tal como son. Y en realidad esa persona resulta que a su familia nunca le contó que fumaba, porque a lo mejor le daba miedo cómo esa persona respondiera, o porque no es algo que esté permitido en el hogar, o tal vez todas esas andanzas o todas esas vivencias que cuenta durante su vida, que la hacen mostrar como una persona rebelde, su familia no las conoce. O sea, no es real en su núcleo, no es genuina por miedo, por temor. Allí hay una incoherencia, no está siendo del todo genuina. Pero ¿qué pasaría si esa persona se animara a mostrarse tal cual es en su hogar? ¿Qué pasaría si se animara a nombrar todas sus sombras y todas sus luces y a defender su creencia de que se siente diferente al resto, de que tiene ganas de fumar, por más que eso, a mi parecer, es algo que termina por dañar a la persona? He fumado también muchos años y por supuesto no lo recomiendo. Pero ¿qué pasa si esta persona de repente lo llevara a su hogar? Habría una liberación interna a nivel inconsciente y consciente que le permitiría ver que es posible ser coherente, que es posible defender una creencia. Y si primero se puede realizar en el núcleo familiar, que es el núcleo más difícil, que realizarlo no significa que sea aceptado, entonces tal vez le sea más sencillo mantener esa coherencia por fuera.
En el ejemplo anterior que dije de la violencia, esta persona, esta mujer tranquilamente podría señalar y observar dónde está la violencia dentro de su hogar. Puede ser que tal vez dentro del hogar no lo observen, no lo acepten, no estén de acuerdo, pero ella lo siente, es su creencia. Entonces ella va a elegir de qué manera vincularse con estas personas o en ese ámbito según su creencia para ser coherente con su sentir. No precisa que el otro acepte su sentir, no precisa que la otra persona esté de acuerdo. Es lo que siente. Y lo siente con un ánimo de no dañar a nadie, ni siquiera ella misma. Entonces, si puede poner ese límite en contra de la violencia dentro de su hogar cuando esté en pareja con estas personas que pusimos en el ejemplo, que de repente son violentas de distintas maneras, va a comprender dónde está la violencia, lo va a ver, le va a molestar, la va a incomodar, se va a preguntar por qué estoy siendo incoherente en este sentido. Pero si pude ser coherente en mi núcleo familiar, que es el núcleo más difícil, ¿por qué no podría en este? Y se abren nuevas preguntas, nuevas posibilidades. Comenzar a ser coherente no significa que de repente vamos a saber poner límites y elegir de manera fácil en base a nuestras creencias. Las preguntas, los miedos, las imaginaciones, cuando estamos siendo incoherentes y debemos tomar una decisión, aparecen igual. Pero cuando logro reflexionar de cuántas veces fui coherente, cuántas veces esa coherencia salió bien, y que después de la catástrofe que mi mente siente, viene el momento de calma y de aceptación de una misma, entonces podemos tomar las decisiones con un poco más de confianza. La coherencia es sumamente difícil y es un aspecto a trabajar toda nuestra vida porque, como te decía antes, vivimos en una sociedad que es incoherente. Entonces, tal vez hay muy pocos referentes en relación a la coherencia. Pero qué importante por lo menos intentarlo y por lo menos preguntarnos qué tan coherentes somos con nuestro sentir hoy. Así que te dejo esa pregunta abierta para que la puedas reflexionar. Me gustaría saber si te sentís en este momento reflejada con lo que hablamos hoy. Y por supuesto, aquellas personas que necesiten trabajar su coherencia interna y se les esté dificultando, las invito a los espacios terapéuticos individuales a través de las sesiones para la sanación femenina, online y presencial, o bien a los círculos de mujeres que comparto en Rosario. Les dejo un abrazo y que tengan un hermoso día.